Entonces, ¿cuál es el plan B? Ya ustedes saben, nos toca irnos por el hueco, nos toca irnos de ilegal, me voy por las vías principales. El primer retén al que yo me iba acercando, no tengo palabras para describirles el dolor de estómago que yo tenía para Bogotá, Ushuaia, ida y vuelta. Mínimo necesita $2,000. Pues hasta la India, esos $19,000, me gasté casi $6,000, 5,000 algo, En solo en gasolina. solo gasolina. Bienvenidos al mejor podcast del mundo motor, Aceleración Constante. Hoy estoy feliz de tener un viejo amigo, un amigo que llevamos años ya siendo amigos, viendo su proceso, arrancando en todo este tema de viajes, y creo que va a ser muy interesante que la gente te conozca. ¿Quién iba a pensar que ese muchacho que se me acercó hace años en un Moto-Go a mostrarme su proyecto Sí. iba a ser un capo al día de hoy? Y vamos a conocer tu historia y muchas más historias porque tengo preguntas picantes. Bienvenido, señor Cabra Daniel. Esta es mi vuelta. ¿Cómo lo presento? Parce, me puedes decir Cabra, estamos en confianza. Eso. Me gusta mucho. Antes que nada, pues muchas gracias por invitarme. Me halaga mucho porque he visto gente muy tesa en el mundo de las motos acá en Colombia, en tus podcasts. Ya te he conocido desde hace mucho y ahora estar acá sentado, pues es un privilegio y muy agradecido, mi hermanito. Gracias. Qué bacano. Estamos todos felices y que vamos a aprender mucho, mucho en este podcast. A ver, Dani, tomas la decisión de irte de un trabajo muy estable, de Sí. una multinacional. Tomas la decisión de irte a luchar por tu sueño, se te mete una idea acá en la cabeza y eso fue lo que nos contaste a todos. Te vuelves loco por esa idea. Sí. Y yo tengo una primera pregunta. ¿Tú cuánto ganabas en ese trabajo? Ya empezamos. Claro, sí, Esto yo sí empezó quiero de- saber porque cómo alguien renuncia a una Está bien, multinacional está por bien, irse está a algo bien. incierto. No es la primera vez, no es la primera vez que me hacen esta pregunta. La gente, lo más difícil que tienen las personas para salir a cumplir estos retos es renunciar a un sueldo. Entonces siempre me preguntan, les da pena preguntarme cuánto me ganaba, pero siempre me preguntan cómo hizo. Yo sí pregunto cuánto gana. Yo me ganaba más o menos, a mí me pagaban también con cosas de Sodexo, pero más o menos de 2,5 millones a 3 millones mensuales. Era 2017, una 2018. buena liga. Sí. Era una buena plata. Sí. Porque estamos hablando de hartos añitos. Sí, es que yo antes de trabajar en esta multinacional, yo siempre he sido emprendedor y durante toda la universidad monté un negocio de tatuajes. Yo no tatuaba, pues, o sea, si quiere que lo tatúo, pero le va a quedar horrible. Pero yo tenía tatuadores y lo emprendí, me fue muy bien y compré mi primera moto grande, una 650, con ese negocio. Y mientras me graduaba de la universidad, yo tenía que decidir o trabajo o sigo con el negocio. Yo dije, me voy a meter en esta empresa grande para tener escuela y entré como practicante con un sueldo que yo mismo me dejé con la venta de ese negocio. Entonces yo como practicante me ganaba el doble de los demás, entonces yo me quedé fue no por la plata, sino por el gusto del trabajo. Tengo una duda, ¿tú has sido gomelo desde cuna o no? Es que es muy chistoso porque a mí siempre los gomelos me dicen ñero y los ñeros me dicen gomelo, güey. Entonces yo no sé en dónde estoy, pero sí, no puedo negar que he tenido una vida privilegiada. Sería una falta de respeto decir que mi mamá no se la ha luchado por mis 2 hermanas y por mí. La verdad, mi mamá ha sido emprendedora toda la vida y ella nos sacó a los tres con mucho esfuerzo. Yo no puedo salir ahí a decir como no, yo vengo desde abajo y la he luchado, porque no es verdad. Yo he tenido Siempre has tenido una vida bien. todo lo que yo necesito lo he tenido. A mí me pagaron la universidad, a mí me pagaron el colegio, y siempre mis amigos, yo los veía a ellos pagándose su propia universidad. Y yo tenía obviamente otros amigos que también les pagaban todo y todo eso, pero Ajá. tenían otra actitud hacia la vida. Siempre me gustó tener esos amigos que se la luchaban, porque yo decía, parce, yo tengo este privilegio y ellos no, y ellos le tocan A luchársela. ti te pagaban la A mí universidad. me o pagaban sea, la tú estabas universidad, a mí me relajado pagaban, con eso. incluso me daban mesada y todo eso. O sea, a mí me iba muy bien gracias a ellos. Decido renunciar a el trabajo y a todo lo que tengo. Yo ya era un hombre independiente, yo ya pagaba mis servicios. Pero eso es lo que todo. no entiendo. ¿Cómo tomas la decisión de irte, montarte en una moto, perder la estabilidad económica, emocional, Sí. también de casa, porque no sabes a dónde Sí. vas a vivir mañana? ¿Qué tenías en la cabeza? Parce, a ver, en la empresa en la que yo estaba, yo leí muchos libros de autoayuda, crecimiento personal, y yo tuve una epifanía gracias a una jefe.
Mi jefe estaba casada con Nelson Cardona. Nelson Cardona es el único escalador latinoamericano sin una pierna en subir las 7 cumbres del mundo. Y en ese entorno de la empresa en la que yo estaba, uno conectaba con muchos oradores internacionales, gente muy tesa. Y él era uno de esos. Y mi jefe tenía esa mentalidad de la importancia de los sueños, la importancia de trabajar en uno. Entonces fue un video porque en una reunión, terminamos la reunión, a mí me había ido muy bien, yo soy muy bueno con los números, entonces me llevaba bien con ella. Pero ella me pregunta, Dani, ¿cuál es tu sueño? Y yo le dije, no, pues dar la vuelta al mundo en moto. Ese es el sueño que muchos tenemos, pero como todo sueño, uno dice, pues si me gano la lotería lo hago, ¿cierto? Es una utopía por allá lejos. Pero nunca ni le había puesto fecha, ni había pensado en trabajar por él, porque yo decía, pues parce, yo estoy trabajando, después seré gerente, después consigo una nena, después me caso, hijos y todo, y si me gano la lotería, pues arranco. Y ella me dijo algo que me cambió la perspectiva, y es que ella me dijo, ¿por qué no piensas como si ya te hubieras ganado la lotería y lo organizas? No te quita nada de tiempo, simplemente organízalo. Y los sueños uno los cumple 3 veces, cuando uno los planea, cuando uno los hace y cuando uno los recuerda. Entonces, planeando este sueño, yo la pasé brutal. Yo era emocionadísimo armando todo, que voy a hacer esto, que voy a hacer aquello, que no sé qué. Pero armando simplemente, ese sueño, ¿cómo fue? ¿Con un simplemente computador? en un computador, yo ponía las rutas, yo decía, le voy a pedir, pues voy a hablar con 100 patrocinadores, mandé como 150 correos, pero era planeando como, ay, en esta moto y hago esto y visito esto, como que lo principal era conocer gente, comida y las rutas. Y el plan siempre fue Centroamérica, Estados Unidos, Asia, Medio Oriente, Europa, África, Suramérica. Esa era la ruta y yo la estaba haciendo. Más o menos duré como 3 meses y ahí, 3 meses haciendo ese sueño, como creándolo, y ahí tuve mi epifanía. Un día, cuando ya estaba terminando como unos detalles de marca de eso, yo dije, yo no necesito ganarme la lotería para salir a hacer esto. Yo lo que necesito es un par de huevas. Debe haber alguna forma como yo pueda financiarlo mientras estoy viajando. Yo veía los argentinos que son los más viajeros que yo conozco. Uh-huh. Yo veía gente de todo lado del mundo viajando, pero repaupérrimo, y yo decía, parce, tiene que haber una manera. Y ahí fue cuando tomé la decisión en uno de los libros aprendí sobre quemar las barcazas, que viene de Alejandro Magno, que cuando iban los guerreros a guerra, llegaban, desembarcaban y él quemaba los barcos para hacerle entender a sus soldados que no hay vuelta atrás, es o todo o muerte. Entonces yo tenía que quemar barcazas en mi proyecto para empujarme hacia el sueño y obligar a mi mente a cumplirlo, o sea, que sea más difícil devolverme que seguir adelante. Entonces, ¿cuáles eran esas barcazas? Renunciar al trabajo, vender el apartamento en donde estaba, irme a vivir a donde mi mamá. Entonces, claro, cuando yo quemaba esas barcazas, era más difícil yo volver a mi vida normal que ir por el sueño. Claro, porque te estabas quedando sin nada. Exacto. Por el sueño. Pero era una manera para obligar a mi mente a hacerlo, porque es que la mente está educada para protegernos. Entonces, si estamos bien, estamos con esto y todo eso, pues, entonces ahí va tu respuesta. ¿Cómo hiciste? Pues me tocó obligar a mi mente, me tocó hacer estas quemadas de barcazas para empujarme a que el retorno no es opción, vamos por el sueño. Entonces, cuando yo digo que vender el apartamento es porque yo estaba en arriendo y el dueño, yo le había contado que quería ir a hacer eso y él me dijo, claro, fresco, deje el apartamento y pues se va. Y cuando ya me iba a ir, el tipo me dice, pero me tiene que pagar 3 meses de arriendo, o sea, él me hizo una cagada. Y yo, uy, qué rabón. Y el man me dice, o véndalo. Y yo estaba tan convencido y tan enfocado en el sueño que se lo vendí. Fui y me encontré un cliente y le vendí el apartamento y me gané la comisión porque yo estaba súper enfocado en el sueño. O sea, te importaba 5 el apartamento. Incluso yo tenía unas cosas, más o menos, ponle tú que me costó como 6, 7 millones montar el apartamento, que la nevera, que... Sí, cosas de hogar. Sí, como 6 millones. La nevera me había costado como 1 millón de pesos, una neverita normal. Hay que salir de las cosas y nadie me daba más de 400,000 pesos. Y yo decía, ¿qué voy a hacer, güey? Llegó un momento en el que yo dije, esta nevera me está impidiendo salir a cumplir mi sueño, marica.
regale esa mierda. O sea, véndala por lo que se lo den porque no puede ser que eso te trabe tal sueño. Y se la vendí a una señora como en 400.000 pesos. Vendí las cosas, reuní como 2 millones. O sea, te lo juro, le perdí mucha plata a todo, pero tenía que quemar esas barcazas. Yo necesitaba deshacerme de eso para cumplir con la fecha. Estabas y enfermo salir. por el sueño. Claro. Enfermo por el sueño. Y hay una cosa que yo hablo en las charlas y es el valor de la ignorancia. Y es que yo era muy valiente porque ignoraba lo que me iba a pasar, todo lo que me pasó en la vuelta al mundo. Entonces, esa ignorancia y esa motivación tú tienes que aprovecharla al máximo, que a mucha gente le pasa cuando emprende, que al principio es pura emoción. Entonces, tú tienes que utilizar esa gasolina al máximo, parce. Al máximo, porque eso te va a llevar tan lejos que devolverte va a ser más difícil. Entonces yo dije, arranco, cojo la moto y me voy lo más lejos que devolverme sea imposible. Y llegué a Myanmar y no me pude volver, weón. Claro. Entonces así fue como logré renunciar al sueño, renunciar a mi trabajo, pasé la carta de renuncia, dejé el apartamento y me fui a vivir a donde mi mamá estaba. Esa era mi pregunta. ¿No tuviste problemas familiares? De pronto como mamá tenía otro plan de vida para su hijo, al ver que su hijo está vendiendo todo lo que había conseguido, sí, lo que con su trabajo ya tenía, ya físico, y coger y decirle tú esa idea a tu mamá como no, me volví loco, voy a vender todo, lo dejo atrás y me largo a un futuro que obviamente creo que incierto. Ni tú sabías, es incierto. Exacto. Pues te voy a responder eso con una frase que hace poquito se la dije a Pablito Sáenz para ayudarlo a enfocarse, y es que la forma más rápida para odiar a tu familia es haciendo lo que ellos quieren que tú hagas. Cuando me di cuenta de este sueño, fue más o menos a los 15 años y yo se los dije. Dijeron como, jajaja, chévere. Después a los 20 años se los volví, se los mencioné y me dijeron, jajaja, chévere. A los 23 años se los volví a mencionar un poquito más serio y me dijeron, parce, por favor, no vayas a cometer una burrada, por lo menos haz una hoja de vida, o sea, métete en una empresa y haz una hoja de vida. Y yo les hice caso. Y cuando ya tuve esa epifanía y ya iba súper convencido, los senté, me acuerdo que estábamos en la casa de mi mamá y estaba toda la familia, mis cuñados, los nietos y todos, sobrinos, ¿qué digo? Y ahí yo dije, voy a ir a dar la vuelta al mundo en moto. El 1 de febrero del 2019 arranco como sea. Y ahí me vieron, yo ya ahí tenía 28 años, yo ya era independiente, entonces ya dijeron como, ya es cosa seria, pues ya lleva diciéndolo hace rato, y ya es cosa seria, o sea, para que el man siga en estas. Uh-huh. Entonces, la verdad, tuve mucho apoyo, y es ese amor de familia que valoro mucho, porque me dijeron, mis hermanos me dijeron, vamos a hablar con las empresas que trabajamos, a ver en qué te podemos ayudar, a ver si podemos conseguir alguna alianza. Mi mamá dijo, pues, yo tengo una habitación acá, vende las cosas y te quedas aquí y así vas ahorrando. Entonces de verdad se pusieron la camiseta, me compraron ropa, se pusieron la camiseta, buscaron. Entonces ahí es donde yo digo, tuve ese privilegio de ese apoyo de familia que mucha gente no tiene, y yo sé que no es fácil. Yo tuve ese privilegio y al tener ese privilegio y esa creencia fue otra barcaza, porque me obligó a mí mismo como, jueputa, ahora me apoyan y me creen, ya no puedo renunciar. Sí, ya claro. No puedo echar para atrás. Entonces, al principio sí hubo como una especie de conflicto, porque ellos querían, no, este man tiene que hacer esto y seguir, que llaman en algunos libros el círculo de la rata. Pero yo les dije, miren, los amo y mi mamá ha sufrido un montón, mis hermanas han sufrido un montón por todo lo que me ha pasado, pero yo tengo que salir a vivir mi vida. Esa es nuestra última misión. Yo tengo una pregunta, Dani. Ya tenías tu moto de alto cilindraje, si no estoy mal, era una Bistro 650. 650. Sí. Cuando decides dar la vuelta al mundo, pues para nadie es un secreto que si te llevas una moto más chiquita, pues también consumes menos y todo el cuento. ¿Por qué querías en una moto grande? A ver, yo estudié mercado y publicidad y yo también entiendo el valor de lo aspiracional. Entonces, en un proyecto tan grande como la Vuelta al Mundo, yo veía a Charlie Sinewan. Yo creo que soy el suscriptor 103 de Charlie Sinewan, lo he seguido toda la vida, nos volvimos amigos y yo lo veía a él en una moto grande. Y en esa época no existían en redes viajeros en motos pequeñas. Estaba Pablito Imhoff, el argentino, pero él estaba viajando en otra. ¿Desde ese entonces? Desde ese entonces. Pablito también es... Ese man es ese man es legendario, pues, el man ya lleva muchos años. Y estaba uno que se llamaba Yago por América, que también ya se volvió un amigo mío. Porque si trabajas duros en tus sueños, las personas que te inspiran se volverán tus amigos. Qué chimba. Yago era el único como en motico de bajo cilindraje y todo eso.
pero siempre me gustó el alto cilindraje. Siempre me pareció que pues tenía poder y todo eso. Y yo creo mucho que a ti te salva la vida la potencia, porque la potencia te saca de ciertas situaciones. Y la seguridad. Exacto, la seguridad. Las dos, sí. Sí, una moto grande te ayuda a recibir un impacto mucho mejor. Bueno, hay ciertas cosas. Los viajeros llevan mucha maleta, ¿no? Mucho peso encima. Ya no hoy porque he aprendido, pero sí, usualmente los viajeros llevan mucho, entonces uno necesita una moto que lleve todo eso. Tú le pones a una Boxer 100 lo que una persona normal lleva en un viaje a la vuelta al mundo y le va a dar muy duro. Pero ¿qué pasa? Yo sí tengo una opinión que quiero dejar aquí y es, tú puedes viajar en lo que sea. Yo conocí viajando por Centroamérica. Oh, Pablo. No, es pues un ejemplo. Pablito que va en la C90. C90. Pero yo he conocido tipos en monociclos, o sea, en una llanta, en monociclo. He conocido gente caminando. En tus viajes. En mis viajes. Hay un argentino que va desde Ushuaia, Alaska, no ha llegado, se va a demorar como 12 años. Y yo me lo encontré aquí en Colombia, que lo robaron, por cierto. Pero después ¿Acá en Colombia? Sí, pero también le regalaron un montón de cosas porque Colombia tiene de los dos lados, los que lo roban y los que le ayudan. Y después de como 3 años me lo encontré en México y yo decía, no, güey, este man ¿Caminando? va caminando, el man va caminando. O sea, yo he encontrado viajeros de todo tipo. Y cuando yo veo a esta gente, yo digo, parce, no tengo excusas, porque yo voy en la moto, si yo llego mamado en moto, estos manes deben subir mucho. Entonces, eso por un lado, entonces, uno puede viajar en lo que sea. Entonces, a mí me dicen, parce, yo quiero viajar, ¿en qué moto viajo? Parce, en la moto más cómoda para ti. O sea, si te parece muy cómoda la 250, ven la 250. Y ahí es donde entra ya mi opinión personal. Yo, Daniel Cabrera, prefiero una moto de 650 en adelante, por ahí de 400 en adelante, porque a mí me gusta no perder mucho tiempo cuando tengo unas rectas muy largas, como en Estados Unidos, que son unas rectas aburridísimas y que uno necesita potencia para ir en las highways, y también una moto en la que si yo me voy a meter en off-road no va a sufrir tanto. Entonces, esa es mi opinión. Tú ves a Pablito Imhoff guerreándola en la C90, parce, lo máximo, y eso genera también muchos views. Pues tener una moto y guerrearla hacia lo máximo. Pero a mi gusto personal, me encanta la moto de alto cilindraje y por eso la escogí. Yo veo algo que pasa en redes. Entre más vaciado te pintas tú en el canal o en el contenido, como que la gente siente que eres más merecedor, que eres la chimba. Pero cuando llega alguien que tal vez o ha cumplido sus sueños o está mucho en una posición mejor, como que le dan mucho más duro. ¿Eso te ha pasado a ti? Sí, me ha pasado mucho. Incluso una vez tú me dijiste, parce, si usted viaja en una de baja cilindraje y usted vende eso, usted va a tener muchos más seguidores. Sí. Y yo te dije, parce, pero yo no soy así. Entonces, ¿qué pasa? Claramente la gente le gusta el morbo, le gusta el amarillismo y le gusta que uno sufra. Mis mejores videos han sido las caídas, cuando me rompí la mano, la extorsión. Parce, a la gente le encanta eso. Hay cierta cosa y es que las personas, yo quiero que la gente tenga mucho cuidado con eso, porque es que viajar en una moto de bajo cilindraje puede ser un poco peligroso. ¿Por qué? No una moto de bajo cilindraje, me corrijo. Viajar con pocos recursos y guerreándola es muy peligroso. Porque cuando tú estás viajando, tú estás expuesto a los elementos, estás expuesto a la comida, estás expuesto a la gente, a los lugares. Y entonces la gente dice, no, yo me voy con 100,000 pesos de Bogotá a Cartagena, voy y vuelvo. Severo. Y es muy guerrero y es admirable. Sí. Pero tienes muchos riesgos. Entonces, por ejemplo, si tú comes mal, te puedes enfermar, te cuesta más. Si no duermes bien, te puedes dormir manejando. Si no tienes, o sea, hay ciertas cosas que uno no puede ahorrar. Uno no puede ahorrar ni en comida, uno no puede ahorrar en lugares para dormir, porque yo he visto gente que acampa 5 días y dicen y le dan 600 kilómetros diarios y terminan vueltos nada y se duermen y se estrellan o dañan la moto. O sea, se me hago entender, hay ciertas cosas que la salud tú no la puedes dejar por un lado. Sí. Entonces, la primera vuelta al mundo yo la hice muy guerrero, muy guerrero. Así yo me haya ido en una moto 1000, yo ahorré mucho por esa moto, pagué todas mis deudas y me fui en una 1000. Pero cuando tú arrancas, cabra, ¿cuánta plata tenías en el bolsillo? Entonces, yo me puse la meta de pagar todas mis deudas, porque es una mentira decir que uno llega a los 28 años sin deudas, es una mentira. O sea, a uno le gusta darse los lujos y mostrar algo que uno no es la verdad, sí, eso es así. Entonces yo dije, voy a pagar todas mis deudas y arranco sin deudas porque este sueño tengo que cumplirlo
con dinero, no con deuda, o sea, no apalancándome en otras personas. Sí. Que después lo volví más real cuando mi familia intentó mandarme plata para rescatarme de Myanmar y me negué porque yo mismo me busqué esa aventura y por eso me quedé allá 10 meses, pero ya después hablaremos de eso. Entonces yo logré ahorrar más o menos 11 millones de pesos, como $3,000 en ese entonces. Y se me acabaron en México, marica. En O México. sea, arrancando. Se me acabaron en México porque el tapón del Darién me costó como casi $1,000. O Centroamérica, pues yo estaba más o menos mirando cómo eran las cosas, me di cuenta que llevé muchas cosas de más. Se me acabaron los 10 millones de pesos en México. Y ahí yo dije, bueno, es más, yo saqué un video en Chichén Itzá diciéndole a la gente, parce, cómprenme cositas, síganme en Patreon, ayúdenme, pues si les gustan mis videos. Date un segundito. Cuando arrancaste, tú me contaste como 150 correos a empresas para que te ayudaran. Ah, bueno. Y ninguno te ayudó. O sea, fue con tu No, plata no. solo. Sí, marcas sí me ayudaron. O sea, Ok, por ninguna me dio dinero. Ok. Me dieron cosas. Pero para mí es muy valioso porque es mi sueño. O sea, yo lo voy a hacer con o sin marcas. Pues Ellos, dice que era Mastec, ahorita es Fireparts, fueron los primeros que me dijeron, parce, te vamos a apoyar, o sea, creemos en ti. Y que Y te me dieron dieron los las cajones. maletas, Ok. todo, las luces, o sea, más o menos me dieron eso es como casi 10 millones de pesos en accesorios. Ok. Y eso para mí fue muy valioso por dos razones. Primero, creían en mí. Segundo, pues cuánta gente dice voy a salir a la vuelta al mundo o voy a ir a hacer Suramérica, deme plata. Ahora, cuando te acercaste a esa empresa, no eras Cabra el de ahorita. No eras Esta es mi vuelta. A mí me seguía mi mamá y como 3 tíos, o sea, yo tenía Re por ahí. poquita gente. Los primeros 100 seguidores en YouTube fueron durísimos, weón. Y eran los que estaban ahí. Pues, ahí están las dos razones. Primero, creyeron en mí. Segundo, me dieron una responsabilidad. Esos fueron como unas barcazas en donde, si ya esta marca cree en mí y me está apoyando, yo tengo que hacerlo. Va para adelante. Entonces, yo me empujaba a darme ese compromiso, a decirle a la gente, voy a hacerlo. Porque mi reputación quedaba mal. La marca no iba a perder mucho, pues. Sí, claro. Yo era el que iba a perder porque estaba mi palabra ante todo eso. Y cuando yo llegué a otras marcas diciendo, Mastec me patrocina, dijeron, Big Biker dijo, listo, yo lo apoyo. Ok. Llegaron más marcas. Esas dos Todas marcas son fueron paisas. Exacto. Es que el paisa es visionario. Incluso muchos decían, ay, usted es paisa. Y yo, no, yo soy más rolo que un hueco. A orgullo amo Bogotá. Y muchos me escribían como, este es el único rolito que yo quiero. Y yo, ay, qué rabones, Sí, hay mucho paisa Qué que nos dicen rabones. eso. O sea que te fuiste con solamente 2 empresas apoyando. No, me fui como con 10. Pero 10 que me regalaban cosas y yo les pautaba. ¿Qué eran? ¿De accesorios? De accesorios, era Mastec, era Connecti, que me da internet en todo el Ok. mundo. Los parceros de Big Biker, Inducascos me dieron un Ajá. casco. O sea, las empresas decían, parce, vamos Oye, a creer pero en sí, el man. paisas, ¿no? Increíble. Eso sí tenemos que decir lo que arrancaste muy bien, porque hay mucha gente que arranca, así sea Pero- a la vuelta a Sudamérica, pero la verdad sin ni siquiera un te quiero, ¿no? Pero también hay mucho trabajo detrás de eso. O sea, Sí, yo claro. me enfoqué durante 4 meses a buscarme los recursos y son 150 correos que yo envié. Y tú tenías diapositivas de tu proyecto. Incluso te envié un busito a ti, Sí, Angie Pangie, cuando entrevisté a tenías Angie Pangie. merchandise. Yo vendía lo que, marica, como fuera, pero yo le iba a lograr. O sea, yo iba súper enfocado, sigo súper enfocado. Pero ese inicio, pues, no fue fácil. Claramente la gente ve solamente la punta del iceberg, no está viendo todo el trabajo que hay detrás. Y la gente me dice, parce, ¿usted cómo consigue patrocinar? Yo, pues, parce, weón, me tocó casi que ir hasta la India y probar finura para tener los que tengo ahorita. Porque ahorita ya me están pagando. Pero antes era, te regalamos cosas y creemos en ti, pero usted tiene que probar finura. Porque mucha gente dice, voy a dar la vuelta al mundo. Mucha gente Pues dice, voy a hacer... quieren ver que de verdad lo hagas. Exacto. Y Sí. además hay mucha mala reputación con las marcas y es que la gente va, pide cosas, les dan cosas y no hacen nada. Y chao. Entonces ahí uno dice como, pues, parce, claro. Entonces ellos también hacen quedar mal al gremio que sí hacemos un Las montón. marcas ya están mamadas de eso porque les están llegando literal cada mes un montón de Exacto. gente. Cuando llegas a México te das cuenta que la cosa no es fácil, que se te acaba la plata, Sí. que en ese momento pues tus patrocinios eran prácticamente por canje, llamémoslo Ajá. así. Entonces hay que Yo creo que dijo fue más tu mente. que canje, fue una obra de caridad. Era como, qué man tan intenso. Sí, porque canje con qué Sí, redes, ¿no? el man está muy intenso, marica, dele algo para que no joda. Es un reto. Llegó la hora de la realidad, pero estoy muy cerca a Colombia. Tengo que seguirle dando para llegar a un lugar en donde sea más difícil regresar. Cuando me di cuenta que el dinero ya se estaba acabando, yo dije,
quiero ser un nómada digital. En esa época estaba empezando la moda de los nómadas digitales. Ajá. Y yo los veía y busqué mucho trabajo por internet y no encontré nada, o encontré cosas que eran una negreada durísima y te tocaba trabajar todo el tiempo y no había tiempo para viajar. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo lo hacen las personas desde antes que existiera internet? Y la gente que conocía en los hostales llegaban y trabajaban 2, 3, 4 meses y seguían viajando. Entonces yo dije, voy a hacer eso. Entonces yo trabajé como mesero. Yo En trabajé México. no, en Panamá. Ah, no, Ah, ok. acá en Capurganá. Trabajé como Ok. mesero. Trabajé con charlas, daba oratoria. O sea, Entonces, ok, yo desde el ok. principio yo venía pensando como, Si puedo trabajar, le hago. exacto, Ah, a ya, lo ya, ya. que, a lo Ok. que toque. Entonces fui mesero y cuando llegué a Estados Unidos, pues obviamente lo que voy a decir en este momento es ficción, por si llega alguna persona de Estados Unidos a ver este video. Yo trabajé allá limpiando casas. Yo limpiaba unas casas vacías. Entonces vaciaban la casa, venía gente nueva y tocaba limpiarla y me pagaban $100 diarios. Y las más difíciles eran las casas de los negros porque, a ver, todos nosotros botamos piel, ¿cierto? Sí. Entonces, si la melanina de los negros queda y es más difícil de sacar porque es más oscura, entonces en los baños, en las duchas, que eso es blanco, es más difícil de sacar que la de los blancos. Claro, yo me acuerdo en las casas dándole estropajo y todo, yo me molía y después me daban $100 y me gastaba $50 en un tanque de gasolina. Yo decía, no, esto está muy bravo, weón. Entonces yo me quedaba en la casa de seguidores o de gente que me escribía como, hey, que ahorita estoy acá, puedes quedarte acá. Y la regla de los viajeros es nunca te puedes quedar más de 2 noches, a menos que te inviten a más. Entonces usualmente yo me quedaba 2 noches, ya me tocaba ir a buscar otro lado o acampar. Ok. Entonces siempre era pensando, tengo que seguir, tengo que seguir, ¿Y tengo por que qué es seguir. regla? Por no Es molestar una regla, a la es una gente, norma no dicha de cordialidad ante las personas que te reciben. para de no que, ser como un fastidio de exacto, pronto. siempre cuando te reciban, jamás puedes estar más de 2 noches. Lavas tu loza, o sea, marica, ser un ser humano decente, ¿sí me hago Ujú. entender? Entonces, cuando a mí me invitaban a quedarme más, yo le decía gracias. Me puedo quedar por ahí una semana, yo te lavo la loza, hago cositas. Y yo como que intentaba buscarme las maneras para extender esas quedadas y mientras tanto yo en internet buscaba que suscríbanse a Patreon, que yo vendo camisetas en Colombia, que yo doy charlas, que yo doy cursos. En ese momento YouTube no era rentable. No, y hoy tampoco, güey. Yo tengo Facebook, Instagram, YouTube, OnlyFans. Y Eso TikTok. toca pagar. Esto toca pagarlo como sea, marica. Con, Eso con sí, piel. sí, güey. Con piel. Pero mi OnlyFans me Pero toca... nunca tus redes te han dado que te diga, uff, esto es un piso y tengo Sí. algo acá. YouTube me daba en ese entonces $100 mensuales. Mensuales. Cada 4 meses $400 y yo ahí descansaba un poquito. Pero yo llené mi tarjeta de crédito como no te imaginas. Yo también hice DoorDash. DoorDash me ayudó mucho. DoorDash es como Rappi, pero en Oh, Estados Unidos. ok. Me acuerdo que llegué a Los Ángeles, me quedé donde mi tío, él me dijo, tengo un carro viejito que puedes utilizar pues para moverte. Mientras organizaba todo el cruce a Asia, que es el contenedor, que son los permisos, que es la salida de la moto de Estados Unidos. Plata. Sí, es todo plata. Y me acuerdo que mientras tanto se iba a demorar la moto 3 meses en llegar a Camboya. Entonces yo dije, no, pues aprovecho y hago DoorDash. Entonces ahí empecé a hacer todos los domicilios y todo eso. Pero como era un carro viejito y allá uno se la pasa en las highways, se me iba a la mitad. Pero ahí alcancé a hacer una buena cantidad de dinero para poder estar unos 2, 3 meses en Asia relajado. Generaste dinero en Estados Unidos Sí, y trabajando en lo que te en salía. lo que saliera, exacto. Pero tenías como una base pequeña. Bueno, Sí, respóndeme, si tenías una sí. base pequeña. Sí, es muy admirable, es muy guerrero, pero es muy peligroso porque hay situaciones en las que tú sí o sí necesitas negociar con efectivo, te vas a ahorrar dinero si tienes un respaldo, como por ejemplo yo no puedo llegar a negociar un envío en un contenedor, una moto, si no tengo una base, si no tengo algún dinero que yo les diga, vea, tengo $1,000 y de ahí podemos empezar a negociar, o sea, tengo algo de cash.
Digo porque es un poco peligroso, porque si la gente que se va así pensando yo me las guerreo, usualmente llevan al límite el cuerpo. Entonces no, para ahorrarme la plata, como una vez al día, no tomo agua, duermo mal, todo por lograr esto y te estás sacrificando algo muchísimo más difícil de conseguir y es la salud y es muy peligroso porque en algún momento te puedes quedar dormido en la carretera, te puedes enfermar. Estados Unidos a ti, tú te caes y llegas al hospital y te sacan $15,000 por estornudar. Entonces tienes que tener ciertos cuidados y tienes que saber que, a ver, si tú quieres viajar, tienes que tener algo de dinero. No es que sea así guerrero, O tan sea, guerrero, no es que sea tan responsable. o sea que a veces lo que uno ve en el contenido de pronto de ustedes los viajeros, porque siempre el contenido se lo enfocan a lo bonito del lugar o a lo polémico del lugar o a lo peligroso del lugar. Pero la mayoría de veces uno no ve lo que se padece detrás de cámaras, que es lo que tú me Exacto, estás diciendo cuando tienes que aguantar hambre, cuando tienes que exacto, aguantar frío o no exacto. encontraste un hospedaje. O incluso, no, y eso que yo muestro todo lo que pueda, pero incluso mucha gente aprovecha eso para apalancar el canal y La mostrar como, pornomiseria, o sea, exacto, mostrar que soy miserable y mostrar que lo hago con las uñas y todo eso que obviamente consigue muchos views, pero también muchos de los que yo he visto no es verdad. Muchas veces la gente cree que la persona de verdad se fue con $100 hasta México y no es posible, o sea, es imposible. no lo vas a lograr, tienes que pagar ah, los cruces fronterizos, tienes que pagar los peajes, tienes que pagar la gasolina, o sea, hay cosas que tú tienes que pagar, sí o sí. Hablando de esos gastos, que creo que es de los primeros viajeros y no es el único que yo conozco que lleva como un documento tan especificado que tú lo tienes y creo que lo compartías con tu comunidad. Sí, sí. Regálame las cifras de hasta dónde llegaste a calcular cuánto te gastaste en hospedajes, en comida y gasolina. Yo tengo súper claro el viaje de Bogotá hasta la India, todo Centroamérica, Estados Unidos, 35 estados, Camboya, Vietnam, Singapur, Tailandia, Myanmar, Taiwán, Hong Kong, Macao, todo eso lo tengo calculado en una tabla Excel porque yo si me compraba un chicle lo ponía ahí. Yo en mi celular tengo un Google Forms Sí. en donde uno responde cositas y yo ahí pongo lo que me gasté, cuánto me gasté y le tomo una foto a la factura si lo veo muy necesario. Y yo me gasté hasta la India $19,000. Y tengamos en cuenta que yo salí con $3,000. Entonces todo lo demás me lo iba consiguiendo mientras iba viajando. Entonces yo le digo a la gente, es mucho más fácil que tú busques los recursos mientras viajes que busques ahorrar. Porque si yo le digo a alguien que quiere hacer Suramérica ahorita, yo le digo, necesita para Bogotá, Ushuaia, ida y vuelta, mínimo necesita $2,000. Cabe aclarar que tú vas Así en una se moto oye. de alto cilindraje, Sí. porque ahí sí la variación en Gasolina, gasolina es uy, sí, harta. es hartísimo. Porque si van en una moto más pequeña, Van a ahorrar pues van mucho a ahorrar más, mucho sí. más dinero. En gasolina, ¿cuánto te gastaste? Entonces, hasta la India, esos $19,000 me gasté casi $6,000, 5,000 algo, En solo en gasolina. solo gasolina. Porque obviamente hay países como México en donde la gasolina estaba carísima. En California, pucha, era ridículo. Yo tanqueaba esa moto como con $15 en algunos lugares de California. Y me tocaba, pues, porque es que si no, no ando, no me puedo quedar varado porque me sale mucho más caro una grúa gringa, no, ni a bala. Entonces, pues, ya hay lugar, Tailandia también fue costosa la gasolina. Comida. La comida es lo que más me gasté. Más o menos me gasté unos $6,800 solamente en comida. Y es que yo le digo a la gente, la gasolina más importante es la tuya. Tú no te puedes enfermar. Y yo tengo ciertas reglas para viajar y es nunca tomar nada lácteo, nunca tomar ningún tipo de jugo que se haya hecho con el agua del lugar, porque la gente está acostumbrada al agua del lugar, uno no. Entonces yo busco enfermarme lo menos posible. Obviamente me he enfermado, obviamente me he dado diarrea un montón de veces, pero es mejor una diarrea que una bacteria ya mucho más densa. En ese caso, Incluso, cuando dices que te cuidas, o sea, no comes en la calle nunca. sí, 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 no, yo Sí, como en la calle. A ver, yo ya tengo estómago viajero. Incluso en Camboya me comí una tarántula y una cucaracha voladora gigante porque hacía parte de qué la asco. cultura camboyana que vivieron unas hambrunas muy bravas y les tocaba rebuscarse como sea. Y en Phnom Penh, la capital, venden este tipo de comida. Y yo dije, pues es una experiencia y yo salí a buscar experiencias, voy a probarlo. ¿Y rica? Oh. Pues, parce, es como comerse un pollo
muy quemado. Muy quemado. Esa combinación. Incluso las patas de la tarántula tienen unos pelos pues Uy, qué asco. Sí. que hacen que sea más difícil de digerir y se me empezó a cerrar la garganta, tuve una reacción alérgica y unos veterinarios me metieron unas loratadinas y logré respirar bien después de como O 2 horas. casi te mueres Casi. por ponerte a probar la Sí, tarántula. y eso que esa no fue la peor. En Perú me dio un choque anafiláctico por una comida que me comí, pues por mariscos que comí. Yo comí muchos mariscos, pero justo me dio en una ruta de Nazca a Cusco, que son por las montañas. Son como 18 horas de ruta, más o menos 2 días que uno tiene que hacer, pues para hacerlo responsablemente. Y justo se me empieza a cerrar la garganta y los ojos a 5.000 metros de altura. Entonces, tras de que no puedo respirar, no hay oxígeno en el ambiente y casi me toca botar la moto y buscar ayuda. Logré llegar a un pueblo y de una me inyectaron adrenalina, loratadina y un cortisoide que como en 2 horas ya surgió efecto, mientras esquivaba piedras y protestantes indígenas porque justo había pasado un golpe de estado, entonces estaba eso terrible en protestas y me tocó aprender quechua para decirle a los parceros, parce, estoy recién recuperado de un choque anafiláctico, hace 2 horas vengo por la carretera, necesito un hotel en tu pueblo, déjame cruzar, me tocó ayudar a empujar piedras para que me dejaran cruzar, o sea, eso es lo que yo le digo a la gente, tienes que tener mucho cuidado porque se vuelve peligroso cada cosita, cada pequeño detalle, No, cada accidente es grave. Y cuando la salud no está, No hay nada, todo se no va para la tienes mierda. nada. Yo digo que todo No se va piensas para la mierda. bien, Sí, no, nada. no eres inteligente con las decisiones, te puedes caer de la moto. Hay muchas consecuencias negativas de no enfocarte en que la salud es lo más importante. Experiencia más horrible que tú has tenido en lo que Esas ya preguntas. vas en la vuelta al mundo. La más horrible, o sea, la más asquerosa, ¿verdad? Es que tú tengo digas, varias difíciles y depende, o sea, ya depende del criterio de la persona, pero en México, por ejemplo, tuve unos hombres armados que pararon la carretera, me apuntaron con un fusil y secuestraron a unos camioneros ahí enfrente mío. "Oh". Y me devolví en contravía 5 kilómetros, me encontré con la policía y la policía me dijo, ¿qué está haciendo en contravía? Y yo, no, es que hay unos hombres armados. Ah, esos son no sé qué, sígase devolviendo. Y yo, güey, puta. Entonces, esa fue una que, pues, da miedo. Uno en otro país, uno con viajeros, o sea, yo... O sea, además, tal vez tú dices que si hubieras seguido te hubieran secuestrado. no, es que el tipo me dijo, venga para acá con el fusil. Y yo me devolví y dije, me abro. Porque es que yo también pensaba en una cosa. Estos manes me llegan a coger a mí, me ven como un viajero, placa colombiana. Ah, este man tiene plata. Y cuando vean que yo voy con las uñas, se van a emputar y es Y te peor pueden para mí. hacer algo. Vengo de un país en donde, pues, yo sé que las cosas no son fáciles y aquí hay paseos millonarios y todo. Entonces yo estoy muy expuesto y yo dije, no, esa papaya no la puedo dar y me devolví porque tuve la oportunidad de volverme. Incluso en el video se ve que yo estoy así, hablando así a la policía, cagado del Súper susto. asustado. Esa es una. La otra fue una extorsión que tuve con una empresa gringa cuando la moto estaba llegando a Camboya. Yo llevaba 2 semanas esperando en Camboya y me estaban extorsionando por $1.000. Y me tocó sacar un video quejándome de ellos para que me liberaran la moto. Y al final no me liberaron la moto. Pasé mi cumpleaños número 30 solo. Me acuerdo que fui, me tomé un jugo de cebada, me comí una pizza y O dije, sea, tú ya bueno, estabas relajado. allá en Yo ya estaba en Camboya. Camboya. Y no te Y no quisieron me dar liberaban la moto, me estaban pidiendo $1.000, me estaban extorsionando. Y cuando saqué el video, mucha gente se fue a Yelp y Google Reviews a hablar mal de la empresa, a quejarse. Y el dueño de la empresa con la que yo había hecho el cruce me llamó y me dijo, perdón, no sabemos de este caso, ya despedimos a los manes porque al parecer no era el único que habían extorsionado, sino habían extorsionado a más personas. Y a mí me tocó lucharla porque yo solamente tenía esos $1.000. O sea, yo no tenía más plata para darles. Hubiera tenido la plata, se las doy y me evito los problemas, pero no lo tenía. Eso me costó estar en Sihanoukville, uno de los lugares más pailas que he estado porque era lleno de mafia china, unos pelados de 18 años drogados con prostitutas, así, así buscando pelea en las calles, todo lleno de tierra. O sea, era horrible el lugar en el que yo estaba, pero me tocaba esperar mi moto porque yo, por el GPS yo sabía que estaba ahí. Cuando el tipo me pidió disculpas, me mandó $500 como para hacer las cosas, pero el man me dijo, yo no tengo a nadie en Camboya, le toca a usted resolver. Entonces me mandó la carta de salida, me tocó ir en un bus a Phnom Penh con mi camboyano, que pues, o sea, ¿quién habla camboyano aquí en Colombia? No. Eso, marica, No. ir allá a resolver con Maersk, que fue la naviera que tenía mi moto, liberarla, regresar otras 8 horas de bus a Sihanoukville para poderla liberar. Y cuando la libero, ¡qué emoción!
después de toda esa lucha, tener la moto en territorio asiático. Porque ese es el primer vehículo en la historia con placa colombiana en rodar por Camboya, Tailandia y Myanmar. Nunca antes ningún vehículo con placa colombiana había estado en esos países, pero ningún vehículo con placa colombiana ha pisado allá. O sea, yo abrí referente y yo les decía a la gente, ay, severo, pues no me cobren. Y los agentes se cagaban de la risa. Y la peor, yo diría, porque es que depende de cómo lo veas, puede ser también la mejor. Peor es que yo llegué hasta la India y la pandemia cerró el mundo. Quedé atrapado 10 meses en el país más pobre del sudeste asiático. Y yo lloraba los primeros 3 meses intentando regresar a Colombia y pensando o sea, mi sueño se fue al carajo. No hay forma en que yo pueda rescatar la moto porque me tocó dejarla como a 1200 kilómetros de la ciudad principal. Estaba completamente solo. A 1200 kilómetros en la mierda. En la frontera india. Esos departamentos de Myanmar necesitan ciertos permisos porque hay muchas guerrillas internas. Muy denso esa situación. Yo hablaba con la Cancillería y me decían, es que usted es el único marica en ese país, o sea, no podemos hacer nada. Y me cobraron $3,200 por un vuelo humanitario si yo lograba saltarme una frontera para ir a coger el vuelo o en Bangkok o en la India. Y yo estaba en Myanmar. No había forma. Y mi familia hizo vaca y reunieron los $3,000 y dijeron, tenemos la plata para ayudarte. Y ahí yo les dije, yo me metí en esta situación y yo no quiero volver a Colombia con el rabo entre las patas, porque yo salí a buscar esta aventura y cuando me pasa algo malo que me rescaten, la verdad no. Entonces yo tomé la decisión de quedarme y allá estuve 10 meses viviendo y mucha xenofobia porque pensaban que los extranjeros traíamos el virus. Entonces yo me acuerdo que yo caminaba por la calle y no me dejaban entrar a restaurantes, no me dejaban pedir comida, me escupían, no directamente, sino por ejemplo, allá mastican una hoja de no sé si es coca, pero es una hoja que produce una saliva roja y escupen por todo lado. Y cuando me veían pasando como extranjero, me veían así y escupían hacia el piso y todo, y uno sentía esa xenofobia. Entonces fue muy, muy agresivo ese tiempo allá. Yo tuve ataques de ansiedad, diarrea, bajé 10 kilos. Y con una psicóloga, yo monté una página para ayudar a los colombianos a nivel mundial. Sí, me acuerdo. Y yo lo que hacía era que yo conectaba a la gente que tenía problemas legales, problemas burocráticos, problemas psicológicos o problemas económicos con gente en Colombia por medio de internet que fueran abogados, que fueran psicólogos, que fueran doctores o que fueran financieros para ayudarles. Era como una ayuda. Simplemente la gente que quería ayudar a colombianos en el extranjero se inscribían y los que necesitaban ayuda afuera, los hacían. Yo creé esa página para, primero, ocuparme y segundo, hacer algo por ayudar a la gente que más lo necesitaba, porque yo estaba en una situación muy necesitada. Y en esas, yo tuve una psicóloga que me ayudó mucho y ella me ayudó a vivir el día. Yo medité mucho, aprendí mucho sobre el budismo y a meditar. Y saqué un post en Instagram en donde digo, soy birmano, lo acepto. Y vivo acá y esta es mi vida ahora. Y salí con una falda que se llama Longji, que es el traje típico de allá. Y además, como hace mucho calor, es un aire acondisoplado re bueno, weón. Entonces... es un aire acondicionado. Sí, acondisoplado para las huevas, re bueno. Entonces yo saqué un post diciendo, soy birmano y acepto la aventura que salí a buscar. Cuando tú pones tu vida a disposición de algo, yo puse mi vida a disposición de una aventura, del sueño de la vuelta al mundo en moto. Y cuando me llegó, yo no me puedo poner a llorar. Y obviamente ya había llorado un montón. Entonces ahí yo dije, yo tengo que vivirlo. No es lo que yo quiero, pero es lo que me tocó. Y lo aprendí a vivir. Y por eso ahora digo, depende de cómo lo veas, puede ser lo mejor. Porque fue de lo mejor que me ha pasado en la vida. Me volvió mucho más humilde, me volvió mucho más humano. Más fuerte. Mucho más fuerte, resiliente. Yo no comía carne. Allá la carne era carísima. Incluso cuando me enviaban $50 que alguien me quería ayudar, yo iba con mi amigo, un peruano, un ángel del camino que me encontré allá. Yo iba y, marica, esta semana podemos comer carne, weón. O sea, así. Y de resto... Cuando queríamos carne o algo que supiera carne, nos tocaba, mi amigo le decía sopa de cementerio, porque era comprarlo el pollo más que no tenía casi carne, entonces era sopa de cementerio porque era puro huesos, sí, pero le daba sabor a la sopa, güey. ¿Cómo pagabas esa vuelta? Entonces, lo que yo hacía era que yo me inventé un curso que se llamó de novato youtuber, que era como más o menos en 5 clases enseñarle a la gente. Yo cobraba $50 por la inscripción y yo en 5 clases le enseñaba a las personas que no tenían ni idea de nada en la generación de contenidos de viajes, cómo hacerlo. Entonces, cómo descargas la música, cómo haces la edición, cómo funciona Adobe Premiere. Yo les enviaba una Adobe Premiere craqueada para que lo pudieran tener en su computador. Y
yo diría, yo tuve como 42 estudiantes. O sea, me fue muy bien. Sí, claro. Pero también mucha gente decía, no, yo solamente me inscribí acá, a mí no me interesa aprender, sino es para ayudarlo y para hablar con usted, cabrito. Y yo, Sí. parece que lindos, la Claro. verdad. Y también les dije, estoy en Patreon. Todo el dinero que envíen a Patreon es para que mi amigo el peruano y yo podamos sobrevivir. Entonces la gente nos enviaba plata y nos ayudaba. Y con eso logré sobrevivir. Ajá. No llegó un momento en que dijiste, no quiero más esta mierda. O sea, Claro. no llegaste a pensar como, oiga, yo teniendo todo en mi país, en mi casa, Total. y yo acá pasándola tan mal. ¿Tú o te sea. acuerdas que yo hablaba al principio del podcast de quemar las barcazas Ujú. y de que yo intentaba llegar lo más lejos posible para que devolverme fuera más difícil? Y bueno, Sí. lo logré. Entonces era más fácil como intentar seguir avanzando. Entonces obviamente la mente va a querer protegerte y la mente va a buscar la solución más fácil. Y a veces la solución más fácil es no continuar con el sueño, es abandonarlo todo y renunciar. Sí. Entonces, cuando entiendes eso, pues lo que yo hice fue, marica, yo tengo que aceptar esto, vivir acá, esto es lo que pasó, esto es lo que hay y tengo que saber que no hay otra opción. Entonces, en ese entonces empecé a salir, empecé a disfrutar, incluso fue muy interesante porque Myanmar no tenía casi turistas porque es un país muy pobre. Entonces Se veía muy feo, güey, en el los virus videos. llegó muy tarde. Entonces muchos comercios seguían abiertos, muchas discotecas y yo con mi amigo dije, parce, vamos a pasarla bien, salgamos. Ujú, Y ahí conocí una novia que tuve asiática, que es Eli. ujú. Entonces como que cambió mi percepción de ya no me quiero devolver, ya estoy viviendo esto, estoy disfrutándolo. Y bueno, llegué al punto de que ya no puedo renunciar, entonces me toca vivir esto. Después miro qué hago. Todo está en Chicos. YouTube. Incluso de la primera vuelta al mundo hay 800 vlogs. Yo hacía vlogs casi diarios. Lo que pasó fue que yo llegué hasta la India en la moto, Ujú. pisé territorio indio. No tenía visa india y me tocaba pedirla en Myanmar. Pero entonces como yo necesitaba pagarle a un guía para poder cruzar Myanmar, me costaba $100 el día. Entonces yo solamente pagué No. $500 y logré llegar hasta allá y me tocó dejar la moto parqueada en un hotel de la frontera y coger un bus, regresarme 22 horas a Mandalay para pedir la visa. Y ese fue el día que yo llegué a Mandalay, pedí la visa y me dijeron, te la podemos dar, pero no te queremos quitar el dinero porque acabamos de cerrar la frontera por una gripa que hay y no sabemos cuándo vayamos a abrir. Dijeron, más o menos en 2 semanas abrimos. Fue puta, 10 meses después sí, y nunca abrieron esa frontera. No, Creo que a empezó hoy sigue pandemia. cerrada. Exacto, toda Ah, pandemia. ok. Entonces la moto se quedó. Yo me fui a Yangon, que es la capital, no es la capital, pero fue la capital, se llama antes Rangún y son 8 millones de habitantes y es el único lugar con aeropuerto internacional. Entonces yo dije, la decisión más lógica es irme a esta ciudad y esperar ahí a que las cosas se calmen porque pues es una ciudad grande, no es un pueblito. Y estando allá en Yangon, ya la moto estaba a 1200 kilómetros en la frontera india. Muy lejos. Entonces ya después de empecé mi relación con mi novia asiática y todo eso, logré unos permisos y me fui a rescatar la moto. Lo que la gente no sabía en ese momento es que yo solamente tenía permisos para desplazarme, no para traer la moto. Pero yo lo que hice fue que me fui en buses, tomé 3 buses. Un bus, una rutica y una moto. Para llegar hasta allá porque de verdad quedaba en la mierda. Cogí la moto y me devolví ilegal por ese país durante 2 días. Incluso me accidenté y casi me mato en un puente a las 3 de la mañana. Ilegal así, después de 6 meses de no haber manejado la moto, recuperé todo eso y me la llevé para Yangon. Llegué sano y salvo, la dejé parqueada donde ¿Y un ni un amigo mío. retén? Ni un retén. Habían retenes, pero yo seguía derecho. O sea, ya sabía que estaba haciendo algo ilegal, como Claro. no iba a parar. Pero digamos que en mi vida he aprendido que hay cosas que superan la ley. O sea, hay cosas moralmente correctas que toca hacer que a veces pueden que no sean legales. Entonces yo no veo la legalidad como algo que... Por ejemplo, la gente que dice, no, es que usted no puede manejar borracho porque es ilegal. Erróneo. Tú no puedes manejar borracho porque puedes matar a alguien o matarte. Claro, no Es porque sea así. legal o sea ilegal. Exacto, o sea, éticamente las no se hace. exactamente, Sí, sí, sí. tienes que pensar en eso. Hace 100 años las mujeres, era ilegal que las mujeres votaran. Entonces, eso no quiere decir que sea correcto. ¿Me hago entender? Entonces, yo estaba haciendo algo correcto, que era rescatar mi moto y eso iba por encima de la ley. Entonces, yo sabía que no podía parar y no paré. Y bueno, lo logré. La dejé donde un amigo de Eli y allá la dejé. Después de un tiempo, empezaron a haber unos vuelos de Myanmar a Corea y a Dubái. Y Dubái
estaba promoviendo regalarle las pruebas COVID a todos los que llegaran. Entonces yo le dije a ella, para Navidad deberíamos ir a Colombia. Ya conocí a la familia, tienen que ver ese video en YouTube porque eso fue casi un matrimonio, yo haber sido aceptado por la familia, que al principio me rechazaron, porque ellos son budistas conservadores, no hablan inglés ni español ni nada, y ellos decían, vea, usted es latino, usted no es budista, usted no es birmano, usted viaja al mundo en moto, usted todo el tiempo está pensando en la muerte, usted está tatuado, o sea, usted es todo lo que no queremos para nuestra hija. Entonces a mí me rechazaron y me tocó ganármelos en otro idioma. Yo le dije a ella, ya conozco tu cultura y todo eso, ¿por qué no cogemos un avión a Dubái? Nos vamos para Colombia, esperamos a que la pandemia pase, volvemos en 4 o 5 meses y yo sigo mi viaje. Y ella dijo, listo, de una, a ella le iba muy bien. Y con ella montamos un negocio de vender camisetas de COVID y nos fue súper bien. Yo fui modelo porque allá los que tenemos los ojos así venden más que los ojirrasgados. Eso pasa en Asia. Entonces le gusta más. Entonces ella me usó de modelo y nos fue súper bien. Entonces con eso volamos a Colombia, pasamos por Dubái, Francia, Colombia. Y aquí empieza la otra gran historia, porque yo creo que de la vuelta al mundo en moto, lo interesante más que viajar en moto es lo que te pasa mientras viajas el mundo en moto. Y la moto entonces se quedó allá, llegamos a Colombia, sorprendimos a mi familia, usted no se imagina, mi familia no tenía ni idea, y lo que es yo llegar a sorprender a mi familia después de 2 años, y con novia, estar viajando, haber quedado atrapado en el país más pobre del sudeste asiático, al otro lado del planeta, en la mitad de una pandemia global, y yo aparecer allá con una novia asiática, marica, casi se van de para atrás. Claro, estaban como, loco. ¿what? Entonces, al mes ocurre un golpe de estado en el país de ella, en Myanmar. Los militares se toman el poder, quitan a la presidenta electa, hay un genocidio, empiezan a matar a mucha gente. Y mi novia es una celebridad birmana. Ella se ganó una cosa como Myanmar Idol, una cosa así. Ella se ganó canto y baile. Ella hacía comerciales para bancos, ella era famosa. Sí, claro. Y entonces salimos en redes como a hablar que nos oponíamos al golpe. Yo hice un video como en español narrando lo que estaba pasando para que la gente en español supiera qué es lo que estaba pasando. Incluso en ese momento salió un video muy viral de una vieja haciendo aeróbicos y atrás unos carrotanques y todo eso, como golpe de estado filmado por una vieja haciendo aeróbicos. Eso fue muy viral en ese entonces. Y entonces, por haber hecho esos videos, aparecimos en una lista que se llama la 505A, en donde si regresábamos al país nos metían a la cárcel. Y amigos del gremio de celebridades de ella los metieron a la cárcel, se les iban a la casa, la familia de ella le tocó irse a vivir a un pueblo. O sea, fue muy grave. Estamos hablando de algo realmente denso, de un golpe de estado. Esos países son también locos, ¿no? Extremistas. Una locura. Entonces, este régimen autoritario ya nos dijo, ustedes aquí no pueden volver. Y me tocó aquí hablar con Emigración para extenderle otros 6 meses la visa, porque Colombia le pide visa a ellos y cobra como $120. Entonces le extendimos otros 6 meses. Me tocó a mí decir, yo le cubro los gastos, yo me hago cargo de ella, pero pues todo bien. Y ya se nos estaba acabando. Nosotros esperamos un tiempito a ver si las cosas se calmaban allá, porque el mundo y Estados Unidos les puso la de cosas, pero no pasó nada. Calmó. Muchos muertos, mucha masacre. Entonces ahí dijimos, bueno, vamos a dar la vuelta al mundo, pero ahora voy a intentar rescatar la moto. Los contenedores, yo no sé si tú te acuerdas, pero en el canal del Suez, en la mitad de la pandemia, un contenedor quedó atrapado y eso hizo una fila gigante de barcos. Un evergreen. Entonces, eso hizo que los contenedores se dispararan y que la pandemia además también se disparara. Entonces, lo que a mí me costó más o menos $1,500 de Los Ángeles a Camboya, me estaban cobrando $6,000 de Myanmar a Los Ángeles o a Colombia. Si es que yo en medio de un golpe de estado lograba poner esa moto en un barco. No. Cosa que los militares lo que hacían es que cuando veían algo chévere, se lo robaban a la gente. Y ya, ellos eran la ley. Entonces, bueno, el riesgo era muy grande. Entonces, el guía que yo había contratado para el cruce, yo le escribí, ayúdeme a venderla. Entonces, el man se consiguió un tipo allá que muy querido, y el tipo dijo, la moto vale $10,000, está estrellada, porque yo la estrellé cuando casi me mato en el puente. Está estrellada la moto y me toca nacionalizarla, me toca sobornar a una gente para nacionalizar esa moto. Le doy $3,000.
Yo le dije al man, mándelos, marica. De una, sí. Marica, eso a nada, mándelos. Yo ya sé que esa moto no la puedo recuperar de otra manera. Mande los $3,000. Entonces yo la di de baja acá en Colombia, se la pasé a una persona no determinada, hice todo legal y el tipo me mandó $1,000, el guía, por medio del guía me mandó $1,000 y se desapareció. El tema de el viajero cuando va por el mundo y quiere como le dan ganas de tener sexo en su viaje. Un viajero es muy desorganizado, juicioso. Un tema muy clave ahí es la soledad. Uy, la soledad es muy dura. Incluso hace poquito me escribieron en un video, cabra, ¿cómo haces para viajar solo? Y es un tema que me da muy duro porque las personas que somos muy positivas y no sé, muy sociales, la soledad nos da muy duro. Entonces, digamos que al principio sí me da un poquito duro, pero uno también viaja y en los hostales conoce mucha gente. Y más que todo en el territorio asiático. Se suplen sus necesidades unos a otros. Exacto. Digamos que viajando uno, pues conoce mucho y la gente viaja a pasarla rico. Digamos que, me acuerdo la pregunta que me hizo este parcero Daniel Fernández el otro día es, si el sexo fuera un pasaporte y las mujeres fueran sellos, ¿cuántos sellos tiene su pasaporte? Y yo le dije, marica, ya está casi lleno, y está casi lleno de asiático porque en Asia cambió mi vida en ese Aspecto. como en ese aspecto, porque los latinos somos muy atractivos allá. Entonces, lo que en Estados Unidos era muy, muy difícil porque tú necesitas tener dinero para levantar en Estados Unidos, en Asia, solamente por tener los ojos así y por ser una persona cálida, distinto ya también. levantas. Entonces, casi que todos los fines de semana yo encontraba en alguna fiesta a alguien que quería estar conmigo y yo no me quería ir de Asia porque yo fui muy feliz Y allá. para el lenguaje, todas las En chicas inglés. hablaban inglés. Algunas no, Ok. pero parce, cuando hay química, Ajá. los idiomas no importan. A uno con los ojos así, ellos les encantan los ojos así, entonces son, mejor dicho, felices. Con muchas nacionalidades estuve en los hostales, porque en los hostales tú conoces mucha gente y todo eso, y la gente viaja para pasarla rico, y el sexo también hace parte de esa experiencia porque tú viajas y cuando conoces a alguien y conectan y después no se vuelven a ver, pues es un recuerdo muy bonito de los lugares. Esas son las experiencias que yo te digo que bacanas porque no los vemos en los videos. Claro. Cuando tú sales a rumbear, yo nunca he visto un video tuyo Sí, rumbeando, no. salí esta noche. A veces muestro una cosita, muchas de las mujeres con las que he estado salen en los videos, algunas salen más que otras, algunas tuve una relación un poquito más larga que otras. ¿No te has encontrado colombianas? Sí, pero no ha pasado mucho Pero con nada, colombianas, ¿no? o sea, solamente Ma- como amistad y... Sí, más que todo mexicanas, con las venezolanas. Se le alumbran los ojos. Es Uy, que hay algo que a mí me encanta y es a mí me encanta bailar. Sí. Y allá afuera nadie baila bien. Entonces cuando conozco mexicanas que más o menos saben bailar o venezolanas que bailan muy bien o colombianas que bailan delicioso, obviamente esa conexión se da mucho más fácil. Sí, claro. Que conocí una mujer espectacular, casi me quedo en México. Ella me dijo, bueno, me invitó, me conoció a través de alguien, no sé qué, y después me invitó a salir con ella y con unos amigos. Ellos estaban en la universidad y salimos a beber y todo. Y ella le decía a los amigos, es que él está viajando el mundo en moto, él es un aventurero. O sea, lo decía como si fuera algo Te súper... Pues, admiraba exacto. muchísimo. Parce, eso me subía al ego y yo me creía la verga. Yo Claro. decía, parce, de verdad, además esta churra... Te sentías Charlie Cine, Marica, claro, yo me sentía como Iwan McGregor, güey. Sí, Yo decía, sí, sí. parce, hágale, marica, yo le parezco churro, de una, marica, vamos yacas. Claro. Entonces, claro, eso me encantó porque yo pensé que era ese mito de que les gustaban los aventureros y todo, y no, es una realidad. Les gusta porque, pues, además es muy efímero, porque saben que tú te vas a ir. Yo me habría podido dar la oportunidad incluso con una danesa que conocí en Argentina, con una... pucha, es que esto es mucho chisme, pero me habría podido dar la oportunidad porque allá afuera uno puede encontrar incluso una pareja. Claro. Pero como el sueño es muy importante, pues primero... Toca renunciar a eso. Exacto, Sí o sí, si esos quieres un esos sueño. son parte de los sacrificios. Y cuando conocí a Eli, pues ya no había vuelta al mundo y Eli es un ser humano que yo decía, no, vale la pena una relación. Y acá con Eli se pone la cosa caliente porque Eli queda ilegal en todos los países A patria. y toca hacer algo.
necesitamos resolver su situación burocrática mundial y no era una opción casarnos porque yo no me quería casar y porque aquí en Colombia nadie habla inglés, nadie habla el idioma de ella, no hay embajada de ella, o sea, no hay ni la comida de ella, no es un mundo para ella. Cuando tú tienes una oportunidad de que puedes ir a un país a pedir un asilo porque tu país está en guerra y no puedes volver, pues lo ideal es buscar un país primermundista, un Estados Unidos, un Francia, un Suiza, un país de estos. Entonces decidimos irnos para Estados Unidos. Entonces, ¿cómo vamos a ir a Estados Unidos? Hablamos con la embajada y nos dijeron, ustedes están en Colombia, que las autoridades colombianas se encarguen. Se encargan de ustedes. Bueno, Entonces, de ella, porque tú exacto. pues, estabas bien. Entonces, bueno, no nos sirvió por ahí. Entonces empezamos a pedir visas a México. Y nos hicieron un montón de vueltas, cosas, y nos las negaban todas. Entonces dijimos, bueno, pidamos las de Guatemala. Y de Guatemala intentamos las de México. Y así intentamos llegar porque Estados Unidos dijo, la única manera es que ustedes lleguen a una frontera americana y ahí pidan asilo. Es una manera legal de hacerlo. Entonces acá resulta algo que me parece muy curioso y es que uno no sabe para quién trabaja. Y es que la primera vuelta al mundo cuando yo estuve en México, lo amé. Y yo siempre promuevo México. Un saludo para todos mis chapines, parceritos allá. No se amaña mucho en México. No, parce, pero es que yo amé Guatemala. Uf, parce, Guatemala es el mejor país de Centroamérica. Es un país espectacular, la gente, la comida. Y es muy subestimado porque la gente ve México. México es esto y México promueve mucho el turismo y lo hacen muy bien. Sí. Y México también es increíble. Es más, la mejor comida latinoamericana yo creo que es la mexicana. El comentario que me han hecho de Guatemala es que es un país que la está haciendo, que viven súper bien, pero que se quedan calladitos. Les gusta avanzar, pero calladitos. ¿Qué país? O sea, esos cerotes son espectaculares, los quiero mucho. Y fuimos a pedir aquí a Guatemala, la embajada, la Cancillería, la visa de Eli. Y la cónsul le pide a Eli pues que escriba por qué quiere ir a Guatemala. O sea, una birmana. Sí, En claro. Colombia quiere venir aquí, es raro. ¿Qué pasa? Entonces, Eli, yo me acuerdo que escribió, lo que pasa es que mi novio se la pasa hablando de Guatemala y quiero ir a conocerlo. Pues la cónsul entra a mis videos en Esta es mi vuelta, ve los videos que hice en Guatemala, nos patrocinaron los tiquetes, le dieron la visa, nos patrocinaron hoteles y nos hicieron ir a Tikal, que es un lugar muy mágico en el norte, Todo pago. para promover. Yo me sentía como Luisito Comunica, weón, yo no lo podía creer. O sea, uno no sabe para quién trabaja. Yo hice los videos con mucho amor y yo realmente hablé muy bien de Guatemala, pero para que me hayan patrocinado eso yo no lo podía se enamoró creer. del contenido, le gustó. No, marica. O sea, la hicimos. Ojo, todo esto se lo estoy resumiendo un montón. Y por cuestiones de seguridad, todo lo que les voy a contar es ciencia ficción, ¿listo? O sea, todo esto es inventado. Entonces, ¿cuál es el plan B? Ya ustedes saben, nos toca irnos por el hueco, nos toca irnos de ilegal. Entonces, preparen todo en Colombia porque si algo llega a pasar, me toca pedir casa por cárcel o en México o en Colombia, me toca... O sea, la cosa es seria, es una cosa muy seria. Sí, claro. Pero la misión era llegar a Estados Unidos y que Eli pudiera, pues, pedir asilo allá. Tenías que pasar Guatemala a México ilegal. También. Incluso tengo las fotos aquí en el celular de cómo cruzamos. Pero O sea, de Guatemala a México. De Guatemala a México cruzamos ilegal. Entonces, yo sí podía entrar legal, entonces yo entré legal. Hice unas cosas, yo dejé a Eli en Guatemala, yo crucé legal, y después cuando ella ya llegó, ella hizo el cruce ilegal. Entonces, pues, marica, eso, mira, te voy a mostrar la foto, después la puedes mostrar ahí si quieres, no tengo problema. Okay. Pero mira cómo cruzamos, adivina cuál es ella. ¿Cuál es Eli? Ajá. Sí, la de la izquierda. Sí. La de la Y mira cómo se hace un cruce ilegal. Así se cruza el río. Sí, unas balsas ahí con... Así, unas Y balsas. así era desde Guatemala Y a mucha México. gente cruza, mucha gente en Guatemala ha hecho eso. En Guatemala Pero- todo el mundo tiene un primo, un amigo que ha ido por el hueco a los Estados Unidos, que tienen los teléfonos de coyotes. Hablé con 3 coyotes Sí. y me decían, los 3 me dijeron la misma información. Vea, a los colombianos, a los guatemaltecos les cobramos $3,000 por llegar a Estados Unidos. Si viven o mueren, no es culpa Los nuestra. cruzan desde Guatemala Guatemala. hasta O sea, el Estados coyote Unidos. te ayuda desde Guatemala Hasta y Estados te Unidos. hasta Estados Exacto. Unidos. Lo que O la sea, gente no entiende del hueco. Cruza un país completo contigo. Exacto, son 5,000 kilómetros de un territorio que hace todo en su poder para que no pases. $3,000 por un guatemalteco, $5,000 por un colombiano, $10,000 por un africano y $25,000 por un asiático. Y todos me decían, yo prefiero llevar droga porque la pena es mayor por los asiáticos. Porque hay algún acuerdo, hay algo
que tiene México con los países asiáticos, que si te pillan como coyote con un asiático, la pena es más de 12 años. ¿Y Entonces por preferían qué? llevar, no Ay, tengo ni idea. Yo no sé si es que son por los acuerdos con China o yo no sé, porque hay mucho chino que está haciendo esos cruces. Yo no sé, pero ellos dicen, parce, les cobran durísimo a esos manes. Entonces, obviamente yo no tenía $25,000. Hablábamos con taxistas, con buceteros, con todo, intentamos buscar, pero yo también en mi mente pensaba, parce, hay gente muy humilde, hay gente analfabeta, hay gente muy en la inmunda que viene de guerras y ni y la siquiera, logran. sí, y ni siquiera tienen $1,000, o sea, ¿Cómo es posible que yo que tengo recursos, tengo inteligencia, tengo no voy como a he poder. logrado eso, no lo voy a lograr? Sí. Entonces decidí comprarme una moto, porque yo soy viajero en moto, es lo que yo conozco, ese es mi mundo. Entonces me fui 8 horas dentro del país, en el estado de Chiapas, y me compré una KLR. Ujú. Eh, la compré, me devolví, mientras me devolvía, marqué en el mapa todos los puestos de control de la policía, migración, Guardia Nacional y Fiscalía, creo. O sea, una inteligencia. Todo Qué eso lo tenía en bien. el mapa. Llegué a Tapachula, que es el pueblo. Ya estaba con Eli. O sea, cruzó de Guatemala a México, cero problema. Exacto, ya estábamos ahí. Ya estábamos en Guatemala. Pasaron 2 noches mientras planeábamos todo. Los dolores de estómago son los peores que he sentido en mi vida. Pero, parce, era por un bien mayor, era por salvarla a ella. Como te digo, todo esto es ciencia ficción, ¿no? Todo esto es un cuento inventado. Entonces, el día que salimos a las 3 de la mañana, arrancamos. Ella es budista, muy conservadora. Ella reza todas las noches. Y teníamos el intercom. Me acuerdo que ella iba rezando y yo iba así andando en la moto. Y en el último semáforo del pueblo ya íbamos a arrancar a las 3 de la mañana todo oscuro. Y ¡puf! Se me apaga la moto. Yo no, parce. Pues estaban millas la moto. Y yo pensé que estaban kilómetros. Entonces, como eso no tiene Ah, parce, costo de gasolina, Ah, entonces yo pensé que me quedaba mucho y no me quedaba. Bueno, el hecho es que la llevamos a pie, tanqueamos y arrancamos. Llegué al puesto de control y me meto yo por una terracería. Es que no les quiero narrar tanto porque en los videos está, pero me meto por unas terracerías que la gente me escribe en los videos. ¿Usted por qué se mete por allá? terracerías, para los que no saben, es como camino de trocha. Ripio, Sí, como trocha, en Argentina dicen tierra. ripio, caminos de tierra. Sí, caminos secundarios no Ujú. pavimentados, que es más como tierra y me metía por esos caminos re peligrosos y todo. Y me empecé a esquivar estos puestos de migración. Y yo iba con unos dolores de estómago porque iba por la carretera, veía ese letrero del sombrero de oficial y yo en el mapa me veía como unas rutas así y me metía, weón, sin saber. Pues a ver, yo no soy de México, yo no conozco eso. Y nos fue bien como los primeros 7 puestos de control, ya eran como la 1 de la tarde y en el último puesto de control de inmigración, que era uno de los más fuertes del estado de Chiapas, que es el estado más al sur, me meto por una terracería y justo en una curva me para la policía. Parce, no pude evitarlo. Yo ya tenía la historia. No, somos viajeros, allá se le quedan los papeles en un hotel. Los manes no son hueones, ellos ya Ujú. sabían. Sí, claro. Nos revisaron, nos raquetearon y ella así con el casco cerrado porque ya no habla español. Entonces le preguntaban a ella, usted cállese, y le hablaban a ella y ella, marica, no entiendo nada. Entonces ella así, ¿dónde están los papeles de ella? ¿Dónde están? Y el man así súper No. intenso. Y los manes decían, no me importa si tiene armas o droga, ¿dónde está la plata? Querían plata, eso querían. Pucha, güey. Entonces dijeron, no, ustedes se van para la cárcel, vamos a llamar ya a migración, no sé qué, o sea, todo mal, todo mal. El primer día ya estábamos en la inmunda, ya todo había fallado. Me logró quitar $200. Si hubiera tenido $205, me quita $205, no tenía más. Y el tipo me quita los $200, me lo parlé un montón, incluso en el video sale, pero obviamente pusimos como, no, aquí conociendo. Ábranse de acá, váyanse, obviamente en mexicano, como, bueno, culeros, me dan así, pues sí, ¿cómo son? Culeros. Sí, es que a mí me encanta cómo hablan los mexicanos, es una energía muy áspera, huevo, pero pues muy agresivos y todo, bueno, váyanse. Y yo les decía, el tipo me dijo, usted está corriendo un riesgo del cual no se ha dado cuenta. Y es que usted no contrató a ningún coyote para hacer lo que está haciendo. Y este camino es el camino de los carteles. Solamente personas que llevan indocumentados o droga pueden pasar por acá. O sea, esa policía trabajaba para los carteles. Hmm. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros porque somos la autoridad. Pero si a usted lo coge el cartel,
usando sus caminos y no contratándolos para esto, a usted lo matan y a ella la cogen de prostituta. Entonces, ese riesgo es más grande que si lo cogen las autoridades. Yo lo único que le dije al tipo fue, parce, por favor, ayúdeme. O sea, mire lo que pasó. Dígame El país por de ella dónde. está en guerra. ¿Qué puedo hacer? Y el tipo me dijo, vea, usted tiene que irse por las vías principales, pero como si fuera local. Y yo, como así como local? Y me dice, imagínese que usted lleva viviendo ahí tantos años. Pues usted ya el retén no va a parar, usted saluda y sigue. Y yo, uy, güey, puta. Y me dijo, es que es la única. Es que es eso o la muerte, porque los Sí, carteles no claro. dejan pasar uno. Y es que es una realidad, yo no me estoy inventando acá un cuento. O sea, los carteles existen, güey. Sí, Y claro. el negocio de ellos es Y ese. creo que manejan. Y yo la me Ciudad de estaba México lo aprovechando de yo hacer las cosas sin pagarle a ellos. maneja. Y eso es grave porque te estás metiendo con el negocio de los carteles. Entonces, Claro. pues uno tiene que respetarlo. Esa es la ley allá y toca respetarla. Me voy por las vías principales. El primer retén al que yo me iba acercando, no tengo palabras para describirles el dolor de estómago que yo tenía al acercarme a ese retén. Tenía Miedo, ganas de vomitar. de todo, Me temblaba todo. Aparte que esa moto tiembla un montón, esa Ujú. KLR. Yo venía así temblando. Los labios me hacían así. Y yo escuchaba en el intercomunicador a Eli rezando en birmano y con sus rezos y sus cantos. Y yo así, marica, me voy a vomitar. Y iba acercándome así. Y prendí la cámara. Pasé, me esquivé los carros, vi los conos, vi los manes parando a todos los carros. Y yo pasé por el ladito del man y el man, ey, 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 y yo, haciendo como si el que saluda y acelere. En mi mente, yo me tengo que volar. Porque yo ya estoy haciendo algo ilegal. Yo ya sé que si me atrapan, o me bajan de las lucas, sí, son 12 años de cárcel. O sea, es una situación muy grave. Y yo decía, a mí me tienen es que atrapar, güey. Yo me voy a volar. Y si me persiguen, pues me vuelo, güey. ¿Sí me van a entender? Sí, porque Esa ya es mi la pena mentalidad. ya la tenías. Ya, o sea, güey. sí, Yo ya sé que estoy haciendo algo ilegal. Ujú. Pero, marica, esa mentalidad fue brava, güey. Tenerla de me vuelo, güey. Siguiente retén. El mismo dolor de estómago, pero este era la Guardia Nacional. Las mismas así, güey. Esas tripas revueltas. Y otra vez, ¡ey, ey, pare, pare! Y yo, ¡vuf! Y los manes así. Y todo está en video. O sea, ustedes van a YouTube a ver esos videos y van a ver esa situación. Incluso la gente me escribía como... Porque en un momento dado yo paré antes de llegar a Mazatlán. Yo paré y yo puse la cámara y yo, uy, qué adrenalina tan hijo de puta. Como 4 días después yo dije... Y la gente, ¿de qué habla? Yo solo vi como carretera porque obviamente la gente no sabía yo qué Sí, estaba haciendo. claro, total. En 2 días llegué en 2 días llegué a Querétaro. Querétaro queda a 2000 kilómetros de la frontera de Guatemala. Queda a 3 horas de Ciudad de México. En 2 días llegué allá, en una KLR, o sea, marica, es que de verdad, qué dolor de estómago. Aún me acuerdo y me duele. O sea, no quiero contar todo, porque igual en YouTube yo hice un video narrando todo esto. El último en vivo que hice, narré todo esto. Sí sé que coronaste, sé que compraron un carro. Bueno, lo- entonces la logras. llegamos a Tijuana, nos fuimos por Baja California, nos tocó cruzar en ferry. Incluso para cruzar ese ferry me tocó hacerle bulla a la policía, a migración que estaba en la entrada. Y yo, así distrayéndolos, y él, y ¡pum!, se los esquiva y ahí se esconde en un baño. No, eso es historias. Me acuerdo que un tipo en una KLR, último modelo, se parquea al lado mío y me empieza a hablar de KLR y todo bacán. Y si yo hubiera estado en otra situación, yo le hago la conversa porque era muy lindo el tipo. Pero el man llegó así como que la KLR y yo lo único que pensaba era... Marica, cállese, weón. O sea, son 2 ruedas, weón, y anda. O sea, mi mente está en otra cosa. Él se salvaba si pisaba suelo americano. Bueno, entonces llegamos allá, llegamos a Tijuana, vendimos la moto. Fue muy buena la idea de haber comprado moto, porque si yo hubiera alquilado una moto me habría salido mucho No. más caro. Yo la compré como en $5,000 y la vendí como en $4,500. O sea, $500 Ok. por tener una moto y hacer todo lo que hice, Sí. me fue súper bien. Y con $500 nos compramos un carro a un man que parecía del cartel, una man re chueco. Compramos un carro con placa californiana. Entonces, ¿cuál era el plan? El plan era que él pisara suelo estadounidense, porque hay una ley que se llama dry feet, pies secos, por los cubanos que nadaban a Estados Unidos. Si ellos se ahogaban a 2 metros de Miami, nada que hacer, se morían. Nadie los podía ayudar. Pero si ellos pisaban suelo estadounidense, ahí sí los podían ayudar.
Claro. Entonces, cualquier persona de países como Venezuela, países como Cuba, Yemen, de la Franja de Gaza, allá en Palestina, si llegan a Estados Unidos indocumentados y pisan suelo estadounidense, Estados Unidos los va a acoger. Entonces, ella hace parte de un país que está en guerra, ella no puede volver por cosas políticas, allá la meten en la cárcel por tener una idea política diferente, entonces ella la van a recibir, solo tocaba pisar suelo estadounidense. Pero para eso toca pasar a los mexicanos que se hacen antes de las fronteras, que son yo creo que unos seres humanos terribles, porque esa policía de migración mexicana que se hace antes de la frontera de Estados Unidos, buscan a estos ilegales para robarles todo, porque saben que es la última frontera, ya van a llegar, les despojan de todo, los dejan casi desnudos, es terrible. Entonces nosotros, ¿por qué compramos el carro con placa californiana? Porque es muy común que los gringos bajen a México y crucen sin problema. Entonces ningún policía va a parar un carro si tiene la placa de California. Entonces por eso nos compramos un carro que tenía la placa de California, sabiendo que ya íbamos a poder pasar esos últimos de mexicanos, exacto. Entonces el hecho es que en ese video vamos en el carro y se nos vara el hijo de puta carro. Haciendo fila. Viendo mi hermanito, bendiciones, Dios te bendiga, listo, me lo dejó listo para no necesitar comprar batería y para dejarnos al otro lado. Entonces vamos así en la fila, yo ahí hago el video con el dolor de estómago de la vida. Me despido de ella, me acuerdo que no le pude dar un beso porque nos estaban pitando, yo me estaba bajando de las cosas porque yo iba a entrar legal a Estados Unidos, o sea... Tú vas a pie. Acuérdense que esta historia todo es ciencia ficción, y yo no tuve ni idea, yo simplemente acompañé a Eli, pero yo no tenía ni idea qué estaba pasando, Eli fue o sea, por si acaso, ¿no? Entonces cuando yo ya llego, yo entro legal a Estados Unidos, y ella se va en el carro sola manejando y llega, yo hago una llamada, la llamo a ella, y en el altavoz se escucha cuando ella lleva practicando 2 semanas lo que le iba a decir a la gente gringo. Entonces ya estaba en suelo estadounidense, yo ya estaba como feliz porque ya pasamos lo peor. Pues 2 meses cruzando México. Y ya ahí en Estados Unidos, ella le repite a la gente, hola, vengo de un país en guerra, vengo buscando asilo político. El tipo le dijo, listo, apágame el carro y no sé qué. Ella, no, es que si lo apago aquí nos quedamos. Entonces era bueno, entonces déjalo prendido y llévenmelo por allá. Se la llevaron como escoltada. Y listo, eso fue a las 5 de la tarde. Llamé a mi familia, le dije a mi mamá y a mis hermanas, hicimos una videollamada, lloramos, ellas me aplaudieron, dijeron, parce, cumpliste tu palabra, todos, de verdad me hicieron sentir muy bien, pero también pues fue, pucha, qué descarga porque lo logramos, pues ya llegamos allá. Pues la guerra de Ucrania y Rusia había acabado de estallar y habían más de 5.000 personas de Ucrania y Rusia intentando entrar, entonces todos los procesos estaban redemorados. Entonces usualmente un cruce así, pues te dejan en libertad haciendo un proceso, pero ya en libertad en 8 horas o máximo 2 días. Yo me fui a Los Ángeles, bueno, mis amigos me fueron a recoger hasta la frontera, muy lindos mis amigos en Los Ángeles, porque en esta vida siempre será mejor tener amigos que dinero. Me fueron a recoger a la frontera, 1 semana estuve sin saber de ella. Y yo llamé a todo el mundo, pero yo también tenía el riesgo de tener visa de turista, yo no puedo estar metiéndome en esas cosas. Claro. Entonces, el viernes me llama ella y me dice, estoy en, eso se llama Luisiana, a 2.500 kilómetros de Los Ángeles. Eso queda más cerca, eso queda después de Texas, queda mucho más cerca de Orlando. Ella estuvo 1 semana en la hielera, la esposaron, se la llevaron a un avión, se la llevaron para Luisiana, porque Luisiana es un estado carcelario. Estados Unidos es un país carcelario, hace mucho billete con las cárceles, por eso hay tantas cárceles. Y la cárcel en donde ella estaba era una cárcel para detainees, para detenidos, que es un ala de la cárcel donde no eres no estás en la cárcel, pero estás detenida. Pero es la misma vaina en cuestiones de practicidad para ellos. Entonces me dice, estoy acá y pues vamos a ver cuándo me liberan. Entonces yo estuve en Los Ángeles un tiempo, Los Ángeles carísimo, me fui para Orlando, para la Florida, Tampa, para trabajar allá en unas cosas que yo tengo de inversiones, y la esperé porque me quedaba más cerca. 2 meses y medio estuvo ella en la cárcel. Todos los días lloraba, todos los días, eso fue durísimo, durísimo. Y cuando ya la liberan, me tocó comprarle unos pasajes de avión de Lafayette a Orlando. Juepucha, me acuerdo que cuando ella hace esa llamada, ella me dice, prende la cámara. Es que todo está en YouTube. Prende la cámara. Yo ya había dejado de prender la cámara como a la 5ª semana que ya no sabía que no le iban a liberar. Entonces yo prendí la cámara y me dice, me liberan el lunes. Yo lloré, güey, como no te imaginas. No, parce, yo
Y ya eso era como un logrado. Ya un Claro, logro, ya porque es listo, que ya yo estaba lloré en- porque ella era mi responsabilidad y lo habíamos logrado, pero igual estaba encarcelada y ella me Pero si la decía, liberan es "Parce". porque ya le dan permiso de vivir en Estados Entonces, Unidos. es que es como alien, o sea, tú tienes que tener un número A. Ese es el número A, que es número alien. Y con ese número, si tú no eres un flight risk, si tú no eres un riesgo en los aviones, te dejan estar en el país a promesa de que cuando tengas una fecha en la corte, asistas a esa corte. Si no, hacen una búsqueda y ya estás ilegal. Ok. Entonces, ella obviamente cumplía las fechas y todo eso, y ya ella estaba legal y le dieron a los 2 meses un permiso de trabajo. Si nosotros hubiéramos saltado ilegalmente la frontera, habríamos cometido un delito y nos habría tocado pagar una fianza y todo, pero no, todo lo hicimos legal. Eso es la forma Ok, como qué se bien. hace. El que quiera saber, con mucho gusto me puede escribir, que yo ayudo a todas esas personas porque me parece que es algo muy difícil de hacer y que la gente necesita ayuda, Es muy parce. complejo. Es Y la que gente son a muchos veces es pasos. muy rabona. Ah, que los ilegales en Estados Unidos, marica, ¿ustedes creen que uno quiere ir allá a trabajar en esos trabajos de mierda? Porque sí, no, marica, les toca muy duro, entonces si necesitan ayuda, parce, yo con mucho gusto al que necesite, yo le ayudo. Algo muy resumido, pero un consejo muy severo que tú le Bueno, puedas decir a una persona. yo creo que la vida me ha enseñado, los sueños son, a ver, esto lo dijo Nach, el rapero, que me encanta. Los sueños son mentiras hasta que algún día dejarán de serlo. Los sueños son cosas que tenemos en nuestra mente y la única manera para volverlos reales es mediante la dimensión del tiempo. Entonces, si tú le pones fecha a los sueños y cumples con esa fecha, la vida se te facilita. ¿Qué haría tu, tu misma versión cuando tengas 60 años? ¿Qué pensaría? Que yo siempre digo, parce, es que cuando yo tenga 80 años, yo digo, ¿por qué no bailé más? ¿Por qué no visité más países? ¿Por qué no hice más cosas? Entonces, por eso a veces prefiero pedir perdón que pedir permiso. Prefiero arriesgarme que algo me pase a nunca haberlo experimentado. Entonces, sí, yo le puedo decir a las personas, ojalá mi historia los pueda inspirar para hacer sus cositas. Y esos son los pequeños conceptos que yo le digo a la gente: quemen las barcazas. Parce, es que hay solamente una vida. Bueno, hay un filósofo que dice, tenemos 2 vidas. Y la segunda comienza cuando entendemos que solo tenemos una. Y, marica, Muy cierto. es que esa es la vida. Entonces, nosotros vinimos a este plano terrenal a experimentar. Y los únicos que me llamaron y dijeron, nos encanta tu historia, hablas sobre sueños, fue Onda. Fanalca dijo, Ujú. este man conecta muy bien porque este man habla de sueños y Onda habla de sueños. Este man tiene un perfil de Onda y nos gusta mucho. Entonces, por eso entré a esa familia y los quiero mucho y no Pero tengo, por no eso se tengo, co- no tengo problema con ninguna otra moto, obviamente. Pero por eso se convirtió tu marca favorita como tal. Sí, se convirtió en mi marca favorita. A mí me Oh. gustaba mucho. Bueno, obviamente la Africa Twin siempre había sido mi moto soñada, incluso por O encima, sea, ya había encima un de las feeling GS. anterior. Sí, siempre Ok. yo había visto la Africa Twin mi moto soñada porque es una moto de aventura por excelencia. Ujú. Las GS me gustaban mucho, pero las GS como BM me parece, yo siempre me incliné por lo japonés. Lo japonés me Ujú. parece Muy fiable. que es muy fiable y siempre innovan en tecnología. Muy feliz de tu amistad, de que ya Ay, sé que tengo un amigo Juli, viajero por el mundo. muchas Estoy muy gracias. orgulloso de ti, de la persona que conocí hace muchos años a la persona que te has convertido. Mm, Te veo una persona más madura, más noble, más humilde. claro. O sea, una persona que se nota que el mundo, podemos Sí, decirlo, me ha que enseñado. te ha enseñado muchas cosas. Sí. Entonces, te deseamos lo mejor de lo mejor, bendiciones, muchas buenas vibras en tus viajes, que esta experiencia de África, que ya se viene a África, Sí. sea, mejor dicho, súper enriquecedora para tu vida. Que sé que cuando regreses por aquí a visitarnos, porque vendrás a visitarnos, nos contarás otras historias como Claro, la de la parce. tarántula, que eso Ah, me sí, parecía sí, sí. espectacular, pero asqueroso. Entonces, rico compartir con personas como tú para aprender, y sé que mucha gente se va a llevar este podcast como, uy, que teso lo que vive la gente, lo que vive un viajero. También motivarlos al 100%, que así si su sueño no sea viajar o lo que sea, pero coja todo esto que escuchó y el sueño que tenga. Póngale fecha. Aplique Exacto. fecha y arranque su sueño. Y si Sí. usted es viajero, pues péguese a este man, que este man enseña hasta de qué lleva en la maleta, que eso es muy clave, Sí. cuánta plata se gasta, bueno, en fin, este man es un teso ayudando a todas estas personas que quieren viajar, que ahora es una tendencia. Cabrita, muchas gracias de Juli, verdad. pues te agradezco mucho por la amistad, por todo, de verdad que
lo he visto a él desde hace muchos años y es un privilegio para mí ahora estar acá compartiendo contigo. Te agradezco mucho. Eres un referente en el mundo de las motos y me parece muy valioso que quieras unirnos como comunidad y todo porque muy pocos hacen eso. Entonces, muy Ujú. respetable, de verdad que te admiro mucho. Esa familia que tienes es espectacular, te felicito. Muchas gracias por esta recomendación de la gente para que me siga. Yo sí les voy a hacer una promesa, una apuesta, y es, vayan y síganme a Instagram y a YouTube. Vayan ya, me siguen. Y si en febrero del 2024 ustedes aún no están convencidos de mi contenido, se pueden desuscribir. ¿Listo? Esa es mi Se pueden apuesta. abrir con la Exacto. bendición. Ábranse. Pero le agradezco mucho a Julián Calderón por este espacio, a este parcerito Sebas que está aquí detrás de escenas, porque hacen un gran trabajo y un gran contenido para la comunidad motera colombiana. Porque al fin y al cabo, es un amor por las dos ruedas, por sentir ese motor, por poder conectar, eso de viajar en dos. Yo siempre digo, por un libro de Miquel Silvestre, es la aventura en moto es una de las últimas aventuras reales que nos quedan. Y qué privilegios que podamos estar vivos para salir a disfrutarlo. Entonces recuerden ponerle fecha. Y muchas gracias, Juli. Recuerden, parceritos, yo soy Cabra y esta es mi vuelta.